Vamos a ver el proyecto de Código Penal argentino de 1881. Este proyecto había sido elaborado o se atribuye como autores a Villegas, Ugarriza y García, tres integrantes de la Comisión del Congreso Nacional autorizada a revisar el Código de Tejedor. Es decir, una vez presentado el proyecto por Tejedor, recordemos en el año 1868 finalmente, ese proyecto fue encargado a esta comisión especial para su revisión, teóricamente en un corto periodo de tiempo, y eventual aprobación y sanción por parte del Congreso para darle el trámite constitucional correspondiente. Sin embargo, esta comisión lo que hizo fue elaborar un código nuevo, un código diferente, de manera que se puede decir cumplió mal y además tarde, porque demoró prácticamente 13 años en devolver ese proyecto de código penal que había sido elaborado por Tejedor, y además devolvió uno distinto. Estos integrantes de la comisión, Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan García, fueron tres personas que no eran doctrinarios, sino más bien magistrados con experiencia, digamos, en la práctica judicial, y tomaron como modelo un código penal español, el código penal de 1870, a diferencia de Tejedor, que había tomado el código de Feuerbach de 1813. Por eso es que se van a advertir algunas diferencias entre este proyecto de 1881 y el código Tejedor, aunque muchos de los delitos, las figuras de la parte especial, son muy parecidas, muy similares. Bien, este proyecto de 1881, recordemos que fue código penal vigente en la provincia de Córdoba, por lo menos hasta la sanción del código penal, que iba a ser el primer código para todo el país. La única aclaración que hizo la legislatura de Córdoba fue la modificación de algunos artículos que se referían a los delitos de suicidio del proyecto original. Pero fue código entonces vigente este proyecto 1881, llamado proyecto 1881, porque nunca fue en definitiva un código, nunca fue el Código Penal Nacional, sí fue en la provincia de Córdoba. Bien, el proyecto tenía dos libros, libro primero, libro segundo. El libro primero correspondía a la parte general, el segundo a la parte especial, de modo similar a lo que conocemos en nuestro Código Penal actual, a diferencia del proyecto Tejedor sin ese título preliminar. En ese libro primero, que a su vez se dividía en dos partes, en dos secciones, la primera sección correspondía a temas de la imputación penal, a temas de la responsabilidad penal, teoría de la imputación podríamos decir hoy, y la sección segunda, que se refería a la pena concretamente, es decir, clases de pena, modos de cumplirla, circunstancias de atenuación, de agravación de la pena, etc. Luego el libro segundo se dedicaba exclusivamente a la parte especial, sin los delitos federales que estaban todavía legislados expresamente por la ley 49. Vamos a ver algunas características entonces importantes o destacadas, tanto de la parte general como de la parte especial de este código, para ver en qué medida esto influyó posteriormente en la sanción del Código Penal de 1921. Bien, la característica principal de este código es que en la parte especial, vamos a ver, no sigue el sistema Tejedor-Feuerbach, es decir, que comienza con los delitos contra bienes jurídicos individuales, no comienza con el homicidio, la parte especial de este código, sino que comienza con los delitos contra el Estado. Por eso decíamos en algún video anterior, en la época había dos modelos, dos grandes modelos de código penal: el código Feuerbach de Baviera o el código napoleónico. El primero se caracterizaba por comenzar la parte especial por los delitos contra la vida, y el de Napoleón en cambio
comenzaba la parte especial con los delitos contra el Estado. De alguna manera eso marcaba la diferencia en cuanto al reconocimiento de las garantías individuales, o de la importancia del Estado, importancia del individuo para el Código Penal. Bien, en este proyecto de 1881, por ejemplo, se definía a la voluntad criminal, es decir, al dolo, como la libre decisión de cometer un hecho ilícito. Sin embargo, se presumía, al igual que en el Código Tejedor, se presumía ese dolo, o se presumía esa voluntad criminal. Es lo que surge de los artículos 7 y 8 del Código. Sin embargo, una curiosidad es que como regla general se presume el dolo en todas las personas que cometen un ilícito penal, excepto en los casos de funcionarios públicos. En los funcionarios públicos no se presume el dolo, esto está expresamente previsto en el artículo 8. La tentativa tenía una pena disminuida en relación al delito consumado, y a su vez se dividía en dos clases de tentativa: la tentativa acabada, diríamos hoy, pero ahí en ese proyecto se llamaba delito frustrado, a diferencia de la llamada simple tentativa, que es lo que nosotros podríamos llamar en la dogmática penal actual la tentativa inacabada, con una pena todavía menor en relación al delito frustrado. Se distinguía también entre autores cómplices y encubridores, de manera similar al Código Tejedor. Allá se hablaba de autores cómplices y auxiliadores, acá se habla de encubridores, ya va tomando el nombre con el que lo conocemos actualmente, al encubridor, es decir, al que actúa después de la comisión del delito sin haber hecho una promesa anterior. Los autores eran no solamente los ejecutores, sino también los que participaban durante la ejecución, auxiliando, prestando algún auxilio. Los determinadores también, hasta ahí coincide con la idea del Código Tejedor y con la idea de nuestro artículo 45 actual. Tienen todos la misma pena del autor. Y también se incluía como autores, dato curioso, a los funcionarios públicos que ofrecieran encubrirlos. También se definía el complot y la banda, en esto igual que el Código Tejedor. Los cómplices a su vez se dividían en 3 grados, con 3 penas diferentes, y se aclaraba que no podía haber complicidad sin un hecho principal punible. De alguna manera ya se consagraba el principio de la accesoriedad en materia de participación criminal, es decir, esta idea que hoy defendemos de que no puede haber participación criminal sin un hecho principal, por lo menos un hecho ilícito principal. El encubrimiento, si bien se lo consideraba una tercera forma de participación criminal y estaba sancionado en forma independiente, estaba también dentro de la parte general, no en la parte especial como lo tenemos ahora. En materia de culpa o imprudencia, se seguía también el sistema del número abierto, del numerus apertus, y se distinguía entre una culpa grave y una culpa leve con distintas penas según el caso. En la segunda sección se trataban las penas, es decir, las distintas clases de pena, en esto igual al Código Tejedor. Se incluía la pena de muerte, estaba prevista la pena de muerte para los delitos más graves. Las causas de exhibición de pena eran similares a las del Código Tejedor. También eran similares las circunstancias atenuantes de las penas. Luego había circunstancias agravantes, contempladas en esta parte general para todos los delitos, entre los que se mencionaban relación entre autor y víctima, por ejemplo, era una circunstancia agravante. La traición, la alevosía, el abuso de confianza, premeditación, precio, promesa, veneno, abusar de la superioridad del sexo, edad o fuerza. Bien, la reiteración y la reincidencia también, al igual que en el Código Tejedor, acá también eran consideradas circunstancias agravantes. La prescripción también estaba en esta segunda sección de la parte general, y los motivos de interrupción de la prescripción eran, en este código o en este proyecto, la comisión de otro delito, hasta ahí igual al Código Tejedor, pero además se agrega todo acto directo del procedimiento contra la persona del delincuente, es decir, los llamados actos procesales de persecución contra el imputado. Acá se agrega entonces una nueva circunstancia que interrumpe la prescripción de la acción penal, y esto va a ser un antecedente importante para el sistema penal actual.
Bien, la parte especial, como dijimos, lo que caracteriza a la parte especial es que comienza con esos delitos contra bienes jurídicos supraindividuales. Concretamente comienza con los delitos contra el Estado. Entonces comienza la parte especial con los delitos contra el orden público, la rebelión, sedición, motín, asonada, que además se caracterizaban porque eran parecidos en su estructura y en su redacción. Cada uno de estos delitos eran parecidos al Código Tejedor. Se destaca, por ejemplo, como novedoso en el artículo 113, el delito llamado de reunión tumultuosa. ¿Qué significaba esto? La conducta de un conjunto de personas que se reunían para exigir con gritos, con insultos, con amenazas o violencia, la soltura de un preso, el castigo de algún delincuente u otra cosa semejante, decía el texto del artículo 113. Fíjense de qué modo se definía un delito que hoy en día sería muy cuestionable desde principios constitucionales, concretamente la libertad de reunión y petición a las autoridades. Aclaro que no había ningún requisito de violencia concreta. La violencia era una de las modalidades, pero también podía hacerlo el grito o el insulto, de manera que al día de hoy esa figura sería por lo menos muy discutible desde los principios constitucionales. Se incorporaba un capítulo de delitos contra la salud pública. En este caso, a diferencia del Código Tejedor, se agregaba un delito de violación de cuarentenas. Acá comienza la idea de que también hay que sancionar penalmente la violación de cuarentena en tiempos de epidemia. Esto estaba en el artículo 129 de este proyecto. En cuanto a los delitos peculiares a los empleados públicos, o sea, los delitos contra la administración pública, como los conocemos hoy, el tratamiento, el nombre era igual al Código Tejedor. No había grandes modificaciones. Luego, en la segunda sección de la parte especial, entre los delitos privados, los delitos comenzaban con el homicidio simple. Este homicidio simple tenía figuras atenuadas, agravadas, muy parecidas al Código Tejedor. En materia de infanticidio y aborto, por ejemplo, no había modificaciones, igual al Código Tejedor. También los delitos de duelo, los delitos de lesiones, eran todas figuras muy parecidas al Código Tejedor. También el título que se llamaba de los delitos contra las garantías individuales, o sea, actualmente los llamados delitos contra la libertad. Luego en el título sexto encontramos los delitos contra el orden de las familias y la moral pública. Ahí estaban los delitos de adulterio, violación, estupro, corrupción de menores, los llamados hoy delitos contra la integridad sexual, también con un gran parecido con el Código Tejedor. En la última parte, los delitos contra la propiedad. Lo característico curioso en este código es que el robo se definía como el arrebato violento de una cosa mueble. En cambio, el hurto era la sustracción fraudulenta de una cosa mueble. Las demás disposiciones eran todas similares o iguales al proyecto Tejedor. Estas eran las características de este proyecto de código 1881.